La corteza plateada del antiguo roble se presionaba contra mi columna vertebral mientras me agachaba en las sombras, observando cómo se desarrollaba la ceremonia de unión lunar en el círculo sagrado que se extendía debajo. Cientos de lobos de todo el territorio se habían reunido bajo la luna roja, con la mirada fija en la plataforma de piedra elevada donde se encontraba mi hermana Sarafina, vestida con seda blanca y con su cabello dorado cayendo como un sol líquido por su espalda. Estaba perfecta, como siempre, la hija elegida por la diosa de la luna, destinada a ser luna de nuestra manada desde el día en que nació, bajo un eclipse lunar, hace 18 años. Su forma de loba era de un plateado inmaculado, con ojos como el hielo ártico. Todo lo contrario a mí. Mientras ella acaparaba la atención, yo me fundía con el fondo. Mientras ella inspiraba admiración, yo no inspiraba nada en absoluto. Contemplad, resonó la voz de Alfa Magnus en el claro. Mi hija Sarafina, bendecida por la propia diosa de la luna, está lista para aceptar su vínculo de pareja con el gran rey Alpha Darius Blackthorn. Un suspiro colectivo recorrió la multitud cuando él dio un paso al frente. Había oído rumores sobre Darius Blackthorn toda mi vida. El rey alfa más joven de la historia de los hombres lobo, un guerrero que había unido 3 territorios en guerra antes de cumplir los 25 años. Decían que su lobo era de un negro puro, más grande que cualquier bestia que hubiera pisado estas tierras en siglos. Decían que sus ojos podían ver directamente a través de tu alma. Ninguno de esos rumores me había preparado para la realidad. Se movía como una sombra líquida por el terreno ceremonial, irradiando poder con cada paso. Su cabello oscuro era más largo de lo que dictaba la tradición, cayendo justo por encima de sus hombros en ondas que reflejaban la luz de la luna. Cuando miró a Sarafina, sus rasgos parecían esculpidos en granito, con pómulos afilados, una mandíbula que podría cortar cristal y ojos tan oscuros que parecían tragarse la luz. Era hermoso de la misma forma que los desastres naturales son hermosos, terrible, magnífico y completamente devastador. El rostro de Sarafina resplandecía de triunfo mientras se adelantaba para encontrarse con él en el centro del círculo. Este era su momento, la culminación de todo aquello para lo que había sido educada. La alianza de nuestra manada con el territorio de Blackthorn aseguraría nuestro futuro durante generaciones. Debería haberme alegrado por ella. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, algo se retorció en mi pecho mientras veía a Darius tomar las manos que ella le ofrecía. Algo que sabía sospechosamente a anhelo. Sarafina Ravencrest. Su voz era grave, áspera como el humo y el whisky. Atravesó el silencioso claro con una claridad sobrenatural. ¿Aceptas este vínculo de pareja libremente, conociendo los deberes y sacrificios que requiere? Sí, la voz de Sarafina sonó clara y segura. Te acepto como mi pareja, mi alfa, mi destino. La multitud contuvo la respiración. Era el momento en el que Darius pronunciaría las palabras sagradas que los unirían para siempre. El momento en el que mi hermana ascendería para convertirse en la luna más poderosa de la sociedad de los hombres lobo. Darius apretó sus manos con más fuerza. Levantó sus ojos oscuros para encontrarse con los de ella y algo cambió en su expresión. Algo frío y definitivo. Yo, Darius Blackthorn, rey alfa de los territorios del norte. Sí, pensé, con el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. Dilo, únete a ella. Haz que esto sea real para que pueda dejar de fantasear con esta ridícula fantasía. Te rechazo. Las palabras resonaron en el claro como un golpe físico. El rostro de Sarafina se puso blanco como la luz de la luna y abrió la boca, sorprendida. Los lobos reunidos estallaron en exclamaciones y susurros horrorizados. Te rechazo como mi compañera. Continuó Darius, sin que su voz vacilara. No eres digna de estar a mi lado. Fue entonces cuando Sarafina gritó. No era el grito de una princesa mimada a la que le habían negado su premio. Era el sonido de un alma desgarrada, cruda y rota, y completamente devastada. El vínculo de pareja, aunque parcialmente formado, estaba siendo roto por la fuerza.
Se decía que el dolor del rechazo era insoportable, como si te arrancaran el corazón del pecho mientras aún latía. Ella se derrumbó de rodillas, agarrándose el pecho mientras los sollozos sacudían su perfecto cuerpo. Su cabello, cuidadosamente peinado, cayó en ondas enredadas alrededor de su rostro y la seda blanca de su vestido ceremonial ya estaba manchada de lágrimas y suciedad. La manada estalló en caos. Los lobos se transformaron parcialmente en su angustia, y los gruñidos y rugidos llenaron el aire mientras la confusión y la indignación se apoderaban de ellos. Mis padres, Alpha Magnus y Luna Helena, permanecían paralizados en la plataforma elevada reservada para los líderes de la manada. Sus rostros eran máscaras de conmoción y humillación. No se trataba solo de un rechazo, era una ejecución pública del honor de nuestra familia. Y sin embargo, no podía apartar la mirada de él. Mientras todos los demás se centraban en el colapso de Serafina y mi mundo se desmoronaba a nuestro alrededor, Darius Blackthorne permanecía completamente inmóvil en medio de todo. Imperturbable, sin arrepentimiento, su mirada oscura recorría el caos con el interés distante de un depredador que evalúa a su presa. Entonces, de forma imposible, sus ojos encontraron los míos. El mundo se detuvo. Yo estaba escondida en las sombras, a unos 10 metros de distancia, camuflada por la oscuridad y las retorcidas raíces del viejo roble. Era imposible que pudiera verme, y mucho menos fijarse en mí con tanta intensidad. Pero lo hizo. Su mirada se fijó en la mía con la precisión de una flecha que encuentra su objetivo. Y, de repente, no pude respirar. No podía pensar. No podía hacer nada más que mirar al rey Alfa que acababa de destruir a mi hermana. Y de alguna manera, en ese momento de catástrofe absoluta, me miraba como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. El calor inundó mis mejillas. Mi loba, normalmente tan tranquila y sumisa, se agitaba inquieta bajo mi piel. El vínculo de pareja podía ser un mito para mí. A mis 19 años, nunca había sentido ni siquiera un atisbo de reconocimiento por ningún macho de nuestra manada. Pero algo estaba pasando, algo que hacía que mi piel se sintiera demasiado tensa y mi corazón latiera como si estuviera corriendo para salvar mi vida. No, me dije desesperadamente. Él no. Ahora no. Sí, no, Lyra. La voz aguda de mi madre rompió mi parálisis. Aparté la mirada de Darius y vi a Luna Helena acercándose a mi escondite, con el rostro desencajado por la furia y la vergüenza. Baja de ahí ahora mismo, siseó en el vínculo mental que todos los lobos compartían con su manada. ¿Cómo te atreves a esconderte ahí arriba como una cobarde mientras tu hermana sufre? La vergüenza me invadió mientras bajaba a toda prisa de las enormes raíces del roble. Tenía razón, por supuesto. Mientras Sarafina era humillada públicamente, yo había estado teniendo pensamientos inapropiados sobre el hombre que lo había causado. ¿Qué clase de hermana era yo? Cuando llegué al círculo ceremonial, Darius ya se había ido, desaparecido como el humo en la noche, dejando solo caos a su paso. Sarafina estaba siendo sostenida por el sanador de nuestra manada. Sus sollozos resonaban en el claro mientras los lobos comenzaban a dispersarse en un silencio incómodo. «Esto es un desastre», decía mi padre a los líderes de la manada reunidos, con la voz tensa y la rabia apenas controlada. «Un insulto que no se puede tolerar. La alianza Blackthorne ha muerto y la reputación de nuestra hija está arruinada». «Quizás sea lo mejor», respondió Luna Helena en voz baja, con el brazo alrededor de los hombros temblorosos de Sarafina. Si el rey Alfa podía ser tan cruel, tal vez ella estaría mejor sin él. Pero capté la preocupación en sus ojos, la forma en que su mirada se posaba en los otros líderes de la manada. Ya estaban reevaluando la situación, calculando cómo esta humillación afectaría nuestra posición en la compleja red de la política de los hombres lobo. La manada Ravencrest acababa de caer varios peldaños en la escala del poder, y todo era por culpa de él. El rey alfa de ojos color de medianoche que, de alguna manera, había mirado a través de las sombras para encontrarme en la oscuridad. Mientras mi familia ayudaba a Sarafina a dirigirse a la casa de la manada, y el claro sagrado se vaciaba de testigos de nuestra vergüenza,
Me encontré mirando hacia el bosque donde Darius había desaparecido. Una parte de mí, una parte que no quería reconocer, esperaba que él siguiera allí, observando, viéndome como nadie más lo había hecho nunca. ¿Qué me pasa? Pensé desesperadamente. El corazón de mi hermana está roto. El honor de mi familia está destruido. Y lo único en lo que puedo pensar es en cómo me miró. Pero mientras caminábamos por el bosque a medianoche hacia casa, no podía quitarme de la cabeza el recuerdo de esos ojos oscuros ni la certeza de que esto no había terminado. Lo que hubiera pasado entre nosotros en ese momento, lo que fuera que hubiera cobrado vida en las sombras del roble, era solo el principio. El rey Alfa había rechazado a su pareja perfecta, y de alguna manera, por imposible que pareciera, no podía evitar preguntarme por qué. Si quieres saber qué pasará a continuación, suscríbete a este canal para escuchar más de nuestras emocionantes historias. Haz clic en el botón de suscripción ahora. Gracias. Capítulo 2. La casa de la manada parecía una tumba cuando finalmente regresamos del lugar de la ceremonia. Cada sombra parecía más pesada. Cada crujido de la vieja estructura de madera más pronunciado en el silencio sofocante. Serafina no había dicho una palabra durante el camino a casa. Sus sollozos habían dado paso a un silencio inquietante que, de alguna manera, resultaba más perturbador que su anterior crisis nerviosa. La ayudé a subir la gran escalera hasta su suite, los aposentos de Luna que ahora nunca serían suyos. Mientras nuestros padres desaparecían en el estudio de mi padre para lo que supuse que serían horas de control de daños, los demás líderes de la manada querrían respuestas. Querrían saber cómo Alpha Magnus había juzgado tan catastróficamente mal las intenciones del rey Alpha. Querrían saber qué significaba esto para todos nosotros. Sara, le dije suavemente mientras la acomodaba en los sillones de terciopelo junto a la ventana. El apodo de nuestra infancia me resultaba extraño en la lengua. Llevábamos años sin estar unidos. ¿Cómo íbamos a estarlo si ella brillaba como el sol mientras yo permanecía perpetuamente en la sombra? ¿Te traigo algo? ¿Té? ¿Algo de comer? Se volvió para mirarme y yo contuve el aliento. Su rostro, tan perfecto y etéreo apenas unas horas antes, estaba devastado por el dolor. Sus ojos azul ártico estaban hinchados y enrojecidos, y su cabello dorado, enmarañado y revuelto. Pero fue la expresión de esos ojos lo que me heló la sangre. No había devastación allí, ni desamor, ni sueños rotos, ni orgullo herido. Había rabia, rabia pura y calculadora que ardía como el hielo. Él pagará por esto, susurró, con voz débil pero firme. Todos pagarán. Un escalofrío me recorrió la espalda. Sara, ¿de qué estás hablando? ¿Quién pagará? Se levantó bruscamente y se dirigió a su enorme cómoda de caoba con movimientos espasmódicos y agitados. Darius Blackthorne cree que puede humillarme, destruir todo por lo que he trabajado. Abrió un cajón tras otro, tirando con violencia y descuido la delicada ropa interior de seda y las joyas. No tiene ni idea de con quién se está metiendo. Sarafina, me estás asustando. Me acerqué, tratando de agarrarle las manos mientras ella continuaba con su búsqueda frenética. Sé que esta noche ha sido devastadora, pero quizá devastadora. Se giró para mirarme y por un momento vi algo inhumano brillar en sus ojos. Algo que hizo que mi lobo, o lo que quedaba de mi lobo en mi cuerpo destrozado, se encogiera con miedo instintivo. Esto no ha sido devastador, Lyra. Ha sido una guerra. Encontró lo que buscaba en el fondo del último cajón, una caja de madera ornamentada con símbolos que no reconocí. Símbolos antiguos que parecían retorcerse y cambiar cuando los miraba directamente. ¿Qué es eso?, susurré. Los labios de Sarafina se curvaron en una sonrisa que no tenía nada que ver con la felicidad. Un seguro. Abrió la caja, revelando frascos de líquido viscoso en colores que dolían al mirarlos. Negro medianoche, verde venenoso y algo que cambiaba entre plateado y dorado como la luz de la luna atrapada. ¿De verdad creías que dejaría mi futuro al azar, hermanita? ¿Que confiaría mi destino a los caprichos de algún alfa arrogante? El aire de la habitación se volvió denso y opresivo. Esos frascos olían a algo malo, algo que hacía que todos mis instintos gritaran advertencias.
Sara, esos no son... Tragué saliva. Esos no son naturales, ¿verdad? Ella se rió. Un sonido como de cristales rompiéndose. Nada relacionado con el poder es natural, Lyra. Tienes que tomarlo. Tienes que hacerlo tuyo. Seleccionó uno de los frascos negros y lo levantó para captar la luz de la luna que entraba por la ventana. Pasé años cultivando relaciones con las personas adecuadas, aprendiendo las costumbres prohibidas, la brujería. La palabra quedó sin pronunciar entre nosotras, pero podía sentir su verdad en mis huesos. Sarafina había estado incursionando en la magia de las brujas, un delito castigado con la muerte en la sociedad de los hombres lobo. La magia y la naturaleza del lobo eran fundamentalmente incompatibles. Corrompía el alma, retorcía el espíritu del lobo hasta que no quedaba nada puro. Podrían ejecutarte por esto, susurré. Si papá se enteraba, si el consejo, escupió las palabras como si tuvieran mal sabor. Esos viejos necios se aferran a tradiciones que nos debilitan. No entienden que la evolución requiere adaptación, que la supervivencia requiere sacrificio. Se dirigió a su tocador, donde había instrumentos de plata esparcidos por la superficie de mármol. Una daga ceremonial, con la hoja grabada con más de esos símbolos retorcidos. Hierbas que no pude identificar. Un cáliz que parecía demasiado antiguo para pertenecer a alguien de nuestra manada. ¿Qué piensas hacer? Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Voy a darle a Darius Blackthorne exactamente lo que se merece. Sarafina comenzó a organizar sus suministros con eficiencia experta. Un vínculo de pareja forjado con sangre y magia es inquebrantable. Puede rechazar la voluntad de la diosa de la luna todo lo que quiera, pero no puede rechazar la mía. El horror se me subió por la garganta como bilis. Estás hablando de un vínculo forzado. Sara, eso no solo es ilegal, es una abominación. Los lobos obligados a tal vínculo se vuelven locos. Pierden completamente la razón. Entonces quizá el gran rey Alfa debería haber pensado en eso antes de decidir humillarme delante de todos los líderes de manada del territorio. Sus manos estaban firmes mientras comenzaba a machacar hierbas con el mortero. Pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula con cada movimiento de molienda. Le ofrecí todo, mi belleza, mi linaje, la alianza de mi manada. Habría sido la luna perfecta, le habría dado herederos fuertes, habría gestionado su territorio con elegancia e inteligencia. En cambio, lo echó todo por la borda para demostrar algo. Quizás simplemente no sintió el vínculo de pareja, dije desesperadamente. Quizás la diosa de la luna tenía a otra persona para él, y él estaba siendo sincero con respecto a la diosa de la luna. La risa de Sarafina fue amarga y aguda. La diosa de la luna me abandonó el día en que te convirtió en una mujer sin lobo, Lyra. El día en que maldijo a nuestra familia con la vergüenza de una hija rota. Si le importara la justicia, recompensar a los dignos, tú nunca habrías nacido. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Siempre había sabido que mi falta de forma de lobo era una fuente de vergüenza para nuestra familia. Pero oírlo decir tan abiertamente por mi propia hermana hizo que algo dentro de mí se rompiera. Yo no elegí no ser loba, susurré. No, pero elegiste seguir así. Levantó la vista de su trabajo, con los ojos fríos y clínicos. ¿Crees que no sé nada de tus pequeñas excursiones nocturnas? Tus intentos desesperados por forzar una transformación que nunca llegará. Llevas años intentando arreglar lo que sea que esté roto dentro de ti, pero te falta el valor para hacer lo que realmente es necesario. Señaló los frascos, los instrumentos de magia negra. Esto podría curarte, ya sabes, convertirte en todo lo que siempre has soñado ser. Pero eres demasiado débil, demasiado preocupada por seguir las reglas escritas por gente que te considera menos que nada. Por un momento, solo un momento, me sentí tentada. La promesa de tener por fin forma de lobo, de pertenecer por fin a algo, era casi abrumadora. Pero entonces miré el rostro de mi hermana, la cruel satisfacción que brillaba en sus ojos y la tentación desapareció. No me convertiré en un monstruo solo para encajar. No, asintió ella, volviendo a su trabajo. Seguirás siendo una patética mestiza,
Al menos eres coherente. Un golpe en la puerta interrumpió cualquier respuesta cortante que pudiera haber dado. Las dos nos quedamos paralizadas cuando la voz de nuestro padre atravesó la gruesa puerta de roble. Sarafina, Lira, ¿estáis las dos ahí? Me acerqué a la puerta, pero Sarafina extendió la mano y me agarró la muñeca con una fuerza que me dejó moratones. Me sorprendió ver que sus uñas se habían convertido en garras, pero no en garras de lobo. Eran otras cosas. Algo no estaba bien. No dijera ni una palabra sobre esto. Me susurró. ¿Me entiendes? Asentí con la cabeza, sin atreverme a hablar. Ella me soltó y rápidamente guardó sus suministros mágicos en su caja, empujándola debajo de su cama con eficiencia. Para cuando abrí la puerta, ella ya se había acomodado en el Cheyes con una expresión de inocencia herida. Padre, me hice a un lado para dejarlo entrar, notando las profundas arrugas de estrés grabadas alrededor de sus ojos. Ha habido un cambio. Alpha Magnus nos miró a ambos con expresión sombría. El rey Alpha Darius está aquí. Ha solicitado una audiencia privada. Sarafina se enderezó en su asiento, con una mezcla de esperanza y cálculo en su rostro. Ha venido a disculparse, a dar explicaciones. No lo creo. La voz de mi padre era cautelosa, controlada, lo que significaba que estaba luchando contra sus propias emociones. Ha pedido específicamente hablar con nuestra familia, con todos nosotros, incluida Lyra. ¿Yo? Parpadeé sorprendida. ¿Por qué querría hablar conmigo? Eso es lo que pretendemos averiguar. La mirada de mi padre se agudizó. Las dos bajaréis. Seréis respetuosas. Seguiréis mis instrucciones y no haréis nada que avergüence aún más a esta manada. ¿Queda claro, Crystal? Sarafina murmuró, pero capté un destello depredador en su sonrisa. Seguimos a padre por la gran escalera hasta el salón principal, donde madre ya nos esperaba con una ansiedad apenas disimulada. Se había quitado la túnica ceremonial y se había puesto un vestido sencillo pero elegante. Su cabello rubio canoso estaba peinado hacia atrás con un brillo severo, la imagen de una líder de manada serena. Si ignorabas el temblor de sus manos mientras alisaba las inexistentes arrugas de su falda. El rey Alpha Darius estaba de espaldas a nosotros, mirando por el enorme ventanal que daba a nuestro territorio. Él también se había cambiado. Había sustituido el atuendo ceremonial formal por unos vaqueros oscuros y un jersey negro que resaltaba la poderosa anchura de sus hombros. Tenía el pelo húmedo, como si acabara de ducharse, y percibí un ligero aroma a cedro y lluvia en el aire. Se giró cuando entramos y, una vez más, sentí la misma descarga eléctrica que había experimentado en el círculo ceremonial. Sus ojos oscuros recorrieron a nuestra familia, deteniéndose en cada rostro por turno, pero sentí el peso de su atención como un contacto físico cuando su mirada se posó en mí. Alpha Magnus Luna Helena. Su voz era tranquila, controlada, sin revelar nada. Gracias por recibirme. Su Majestad. Mi padre inclinó la cabeza respetuosamente, aunque pude ver la tensión en su postura. ¿A qué debemos el honor? La boca de Darius se curvó en algo que no era exactamente una sonrisa. Creo que ambos sabemos que los acontecimientos de esta noche requieren una aclaración. Si ha venido a disculparse con mi hija, comenzó mi madre, dejando que su instinto protector se impusiera al protocolo diplomático, entonces debe saber que no es así. He venido porque hay cosas sobre esta noche que requieren una explicación, cosas que van más allá de un simple rechazo de pareja. Sarafina dio un paso adelante, con la barbilla levantada en un gesto de orgullo desafiante. Si crees que puedes justificar la humillación a la que me has sometido, creo, interrumpió Darius, sin apartar la mirada de su rostro, que tú y yo sabemos exactamente por qué te rechacé, Sarafina Ravenrest. La pregunta es si tu familia está al tanto de tus actividades extracurriculares. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 de Dexter. El rostro de Sarafina palideció y luego se sonrojó de ira. No tengo ni idea de lo que insinúas. ¿No? Darius se acercó y volví a percibir ese aroma, cedro y lluvia, pero debajo había algo más, algo salvaje y peligroso y completamente irresistible.
El aroma de la magia oscura se te pega como el humo. ¿De verdad creías que podías ocultarlo? ¿Que no reconocería en lo que te has convertido? Oh, Dios, lo sabía. De alguna manera, el rey Alfa sabía que Sarafina se dedicaba a la brujería. Eso es imposible, dijo mi padre con dureza. Mi hija nunca haría algo así. Tu hija, dijo Darius en voz baja, apesta a corrupción. Hay hechizos, pociones y pactos con seres que no tienen nada que ver con nuestro mundo. Sus ojos permanecieron fijos en el rostro de Sarafina, observando cómo su máscara cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. Dime, ¿cuánto tiempo llevas trabajando con el aquelarre de Shadowware? ¿Cuántas de nuestras leyes has infringido en tu búsqueda de poder? Estás mintiendo. Pero la voz de Sarafina temblaba y vi cómo apretaba los puños a los lados. Estás tratando de desviar la atención de tu propia crueldad con acusaciones descabelladas. Ah, sí. Darius sacó algo de su bolsillo. Un pequeño frasco de vidrio lleno de un líquido negro y viscoso idéntico al que había visto en la habitación de Sarafina hacía solo unos minutos. Entonces quizá puedas explicar cómo ha llegado esto a tus manos. Cómo un frasco con sangre de corruptores ha llegado al círculo ceremonial esta noche. El silencio que siguió fue que ensordecedor. El rostro de mi madre se había vuelto ceniciento, mientras que mi padre parecía haber sido alcanzado por un rayo. Sara, susurré, ¿de qué está hablando? Pero yo ya lo sabía. El vínculo forzado del que había hablado arriba. Había planeado utilizarlo esa noche durante la ceremonia. Ibas a drogarme, continuó Darius, con una voz mortalmente tranquila. Forzar un vínculo de sangre que habría anulado mi libre albedrío. Convertirme en tu marioneta sin mente. Se acercó a Sarafina, que retrocedió contra la repisa de la chimenea como un animal acorralado. La única razón por la que fracasaste fue porque pude oler la corrupción en ti desde el otro lado del círculo ceremonial. ¿De verdad creías que siglos de experiencia no me habían enseñado a reconocer el hedor de la magia oscura? Ella no lo haría, suspiró mi madre. Sarafina, dile que se equivoca. Dile que nunca jamás... ¿Qué? La compostura de Sarafina finalmente se quebró por completo. Su hermoso rostro se retorció con furia y desesperación. Nunca tomaré lo que debería ser mío por derecho. Nunca rechazaré las migajas que me arrojan los hombres que se creen dioses. Ella rió fuerte y salvajemente. ¿Quieres saber la verdad? Bien. Sí, he estado trabajando con el aquelarre Shadowmere. Sí, he aprendido a controlar fuerzas que están fuera del alcance de tu preciada diosa de la luna. Y sí, iba a asegurarme de que Darius Blackthorn aceptara nuestro vínculo de pareja, quisiera o no. Mi padre retrocedió como si ella le hubiera abofeteado. Sarafina, ¿cómo has podido? ¿Tienes idea de lo que has hecho, de lo que has provocado a toda nuestra manada? He intentado asegurar nuestro futuro, gritó. Algo que tú, al parecer, eras demasiado débil para hacer. Basta. La voz de Darius cortó el caos como una espada. Alpha Magnus, tu hija ha cometido delitos contra la ley de los hombres lobo que conllevan la pena de muerte. La única razón por la que no la ejecuto ahora mismo es porque está claro que ha sido corrompida más allá del pensamiento racional. Necesita ayuda, no castigo. ¡Ayuda! Sarafino se volvió para enfrentarse a él. Sus ojos ardían con una luz inhumana. No necesito ayuda. Necesito lo que me has robado esta noche, lo que no tenías derecho a quitarme. No te he quitado nada que fuera tuyo. Me has quitado mi destino, mi lugar legítimo, tus delirios, terminó Darius en voz baja. La diosa de la luna elige a nuestras parejas, Sarafina, no nuestras ambiciones, ni nuestro sentido de la superioridad, y desde luego no te ha elegido a ti para mí. Entonces, ¿a quién? La pregunta brotó de ella como una fuerza física. ¿Quién se supone que es esa compañera perfecta para ti? Porque he visto a todas las mujeres solteras del territorio y ninguna de ellas es digna de ti. La mirada de Darius se desplazó de repente y por completo hacia mí. El mundo se detuvo. Todos los presentes en la sala siguieron su mirada y se volvieron para mirarme con diversos grados de sorpresa y confusión.
Sentí que el calor inundaba mis mejillas y que mi corazón comenzaba a latir con una intensidad aterradora. No, susurré. Eso no es posible. No puedo. No tengo lobo. ¿De verdad? Preguntó Darius en voz baja. Algo en su tono, en la forma en que me miraba, hizo que se me erizara la piel con una repentina conciencia. Hizo que esa cosa tranquila y sumisa dentro de mí, que siempre había asumido que era un lobo roto, se agitara inquieta. Por supuesto que lo es, gruñó Sarafina. Ha sido una decepción toda su vida. Un secreto vergonzoso que nuestra familia ha tenido que ocultar. No puedes estar sugiriendo... No estoy sugiriendo nada. La voz de Darius se mantuvo tranquila, pero pude ver algo depredador despertando en sus ojos oscuros. Simplemente estoy observando que el olor puede ser engañoso. Que a veces lo que asumimos que es ausencia es en realidad supresión. ¿Qué significa eso? Pregunté, con voz apenas audible. En lugar de responder, dio un paso hacia mí, luego otro. Mi familia parecía paralizada mientras el rey Alfa se acercaba a mí con la intensidad concentrada de un cazador acechando a su presa. Significa, dijo en voz baja, que hueles a luz de luna y secretos. Lyra Ravencrest, como el poder envuelto en sombras y atado por la vergüenza. Ahora estaba tan cerca que podía ver destellos dorados en sus ojos oscuros. Podía sentir el calor que irradiaba su piel. Significa que tu lobo no está roto, está oculto. Eso es imposible. Suspiró mi padre. ¿Lo es? Darius nunca apartó la mirada de mí. Dime, Lyra, ¿qué pasa cuando te enfadas? Cuando te enfadas de verdad. ¿Qué pasa cuando tus emociones se disparan más allá de tu capacidad para controlarlas? Abrí la boca para responderle que no pasaba nada, porque nunca me había pasado nada, cuando la voz de Sarafina atravesó la habitación como un latigazo. Deja ya esta ridícula farsa. Se acercó a nosotros con paso firme, con su compostura completamente destrozada. No es nadie, no es nada. Una monstruosidad sin lobo que se ha pasado toda su vida siendo una carga para esta familia. Si crees que es una especie de tesoro escondido, estás aún más equivocado de lo que pensaba. Sara, por favor, susurré, retrocediendo hacia la pared, mientras mi hermana se acercaba a mí con furia en los ojos. Por favor, ¿qué? Por favor, deja de decir la verdad. Ahora estaba tan cerca que podía ver la corrupción que había mencionado Darius. Podía ver cómo sus iris parecían cambiar y girar con colores antinaturales. Eres patética, Lyra. Siempre has sido una loba rota, inútil y sin lobo. Para. La palabra salió más dura de lo que pretendía, respaldada por algo que nunca antes había sentido. Sarafina se rió burlonamente. ¿O qué? Llorarás, huirás como siempre haces. Afróntalo, hermana. No eres nada. Siempre has sido nada y siempre serás nada. Ningún deseo del gran rey Alfa va a cambiar eso. Dije, basta. El grito brotó de lo más profundo de mi ser, con una fuerza que nunca había experimentado. Las ventanas vibraron en sus marcos. Las luces parpadearon y algo dentro de mi pecho, algo que había estado dormido durante 19 largos años, finalmente despertó. El poder me inundó como fuego líquido, corriendo por mis venas y encendiendo cada terminación nerviosa. Mis huesos comenzaron a cambiar, a alargarse, a remodelarse con crujidos audibles que deberían haber sido agonizantes, pero que se sintieron como el alivio más dulce. Finalmente, una voz susurró en mi mente, una voz que era mía, pero que también no lo era. Por fin podemos ser libres. Mi lobo. Después de 19 años de silencio, mi lobo finalmente hablaba. La transformación me golpeó como un maremoto, abrumadora e imparable. Caí de rodillas mientras mi columna vertebral se curvaba. Mis manos se convirtieron en garras y mi cara se alargó hasta convertirse en un hocico. En algún lugar a lo lejos oí gritar a mi madre. Oí a mi padre maldecir. Oí el grito de sorpresa de Sarafina. Pero todo eso se desvaneció en el ruido de fondo cuando mi forma de lobo finalmente se manifestó por completo. Cuando la transformación terminó, cuando el fuego en mis venas se calmó y se convirtió en un calor cálido y constante,
Abrí los ojos sabiendo que ya no serían del mismo aburrido color marrón de siempre. El silencio en la habitación era absoluto. Me miré, esperando ver la pequeña y anodina forma de lobo que siempre había imaginado que tendría. En cambio, vi algo que me dejó sin aliento. Mi pelaje no era marrón ni gris, ni siquiera del color plateado que corría por nuestras venas. Era blanco, puro, de un blanco luminoso que parecía brillar con luz propia. Mis patas eran más grandes de lo que debían ser, mi forma más sustancial. Y cuando vi mi reflejo en la ventana oscura, vi unos ojos que brillaban como la luz de las estrellas capturadas. Imposible, susurró mi padre. Luna Lobo, susurró mi madre, con voz llena de asombro y terror. Es una luna lobo. No entendía lo que eso significaba, pero podía ver la conmoción en los rostros de todos. El miedo, el reconocimiento de algo que nunca habían esperado ver. Todos excepto Darius. Cuando me volví para mirarlo, lo encontré observándome con algo que parecía sospechosamente satisfacción. No es imposible, dijo en voz baja. Solo raro. No se han visto lobos lunares en más de 3 siglos. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos, y sentí la misma conexión eléctrica que había experimentado en el círculo ceremonial. Han nacido para gobernar, Lyra. Nacidos para estar al lado de los reyes Alfa y liderar con el poder que proviene directamente de la propia diosa de la luna. Compañera, la palabra susurró en mi mente con la voz de mi lobo, clara, segura y absolutamente aterradora. Porque mientras miraba a Darius Blackthorn, mientras sentía que el vínculo de compañera se establecía con la fuerza del destino mismo, finalmente comprendí por qué había rechazado a mi hermana. La diosa de la luna no había elegido a Sarafina para ser su luna. Me había elegido a mí. Si sigues escuchando esta historia hasta este punto, ¿por qué no te suscribes a este canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta todos los días? Te estaríamos muy agradecidos si lo hicieras para ayudar a que este video llegue a todo el mundo. Gracias. Capítulo 3. La transformación de vuelta a la forma humana fue insoportable. Mientras que mi primera transformación había sido como despertar de un largo sueño, volver a mi forma humana fue como ser destrozado y reensamblado por manos torpes. Me derrumbé sobre la alfombra persa, desnudo y temblando. Mi piel era hipersensible a cada textura, a cada soplo de aire. Alguien, mi madre creo, me cubrió los hombros con una manta, pero apenas pude procesar el gesto debido a la abrumadora avalancha de nuevas sensaciones. Todo era diferente, más nítido, más intenso. Podía oír conversaciones que tenían lugar a 3 habitaciones de distancia. Podía oler el aroma persistente del sudor intenso en la piel de mi padre. Podía sentir el rápido latido del corazón de mi madre. Y debajo de todo eso, entrelazándose con todas las demás sensaciones como un cordón dorado, estaba él. El aroma de Darius, su presencia, la innegable atracción del vínculo de pareja que se había establecido en el momento en que mi lobo lo reconoció. Esto lo cambia todo, decía mi padre, con la voz cuidadosamente controlada, pero con un toque de pánico. Una loba luna, Dios Todopoderoso. ¿Tienes idea de lo que harán las otras manadas cuando se enteren? ¿Qué exigirá el consejo? Querrán estudiarla, susurró mi madre. Probarla, usarla. Sus instintos protectores se habían activado a pesar de años de decepción por mi estado sin lobo. Tenemos que mantener esto en secreto, al menos hasta que entendamos lo que significa. Secreto. La risa de Sarafina fue amarga y aguda. Mírala, mira en lo que se ha convertido. ¿Crees que alguien con ojos que funcionen no notará ese brillo, esa presencia? Su voz se redujo a un siseo venenoso. Ella es todo lo que yo debía ser, todo lo que merezco ser. Finalmente logré levantar la cabeza, todavía envuelta en la manta, y encontré la mirada de mi hermana. La corrupción que Darius había mencionado era ahora más visible, como si mi despertar hubiera mejorado de alguna manera mi capacidad para ver la oscuridad que se aferraba a ella. Su hermoso rostro estaba deformado por la envidia y la rabia. Pero también había algo más, algo calculador. Sara, comencé, con la voz quejosa por haber gritado algo que nunca quise decir. No.
Levantó una mano, con las uñas aún marcadas por los restos de esas garras inhumanas que había notado antes. No te atrevas a decirme que nunca quisiste esto. Cada noche sin lobos, cada reunión familiar en la que te escondías en las sombras, cada momento de vergüenza y decepción. Querías esto más que nada. No se equivocaba, pero la culpa que había en sus palabras me quemaba como ácido en el pecho. La pregunta ahora, dijo Darius en voz baja, volviendo a atraer la atención de todos hacia él, es ¿qué hacemos al respecto? Sus ojos oscuros permanecieron fijos en mí con una intensidad que hizo que mi lobo recién despertado se moviera inquieto bajo mi piel. Una loba luna cambia todo el equilibrio de poder en nuestro mundo. Habrá quienes quieran utilizarla, otros que intentarán destruirla y otros que intentarán reclamarla para sí mismos. Está bajo la protección de la manada Ravenrest, dijo mi padre con firmeza. Sea lo que sea, venga de donde venga este poder, es mi hija. ¿Lo es? La pregunta de Darius fue suave pero directa. Porque los lobos luna no aparecen al azar, Magnus. Nacen de antiguos linajes elegidos por la diosa de la luna para fines específicos. Si Lyra tiene este poder, hay cosas sobre su herencia que tú no sabes. Cosas que saldrán a la luz, lo quieras o no. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? En lugar de responder directamente, Darius se acercó a mí con esa misma gracia depredadora que había notado antes. Pero ahora, con mis sentidos de lobo completamente despiertos, podía sentir el poder que irradiaba de él como el calor de una forja. Era abrumador, reconfortante y aterrador, todo al mismo tiempo. Levántate, dijo simplemente. Apreté la manta con más fuerza alrededor de mí. No tengo ropa. Levántate, Lyra. Su voz tenía el peso inconfundible de una orden alfa, pero había algo más debajo. Una suave persuasión que se dirigía directamente a mi lobo en lugar de obligarme a obedecer. Lentamente, con cuidado, me puse de pie. La manta se deslizó ligeramente y tuve que luchar contra el impulso de cubrirme más. Pero Darius no miraba mi cuerpo con ningún tipo de interés inapropiado. En cambio, su mirada se centraba en algo completamente distinto. Extiende las manos, me ordenó, las palmas hacia arriba. Hice lo que me pidió, confundida pero extrañamente confiada. En el momento en que mis palmas quedaron completamente expuestas, se oyeron exclamaciones en toda la habitación. Mi piel brillaba, no de forma espectacular, como en una película de fantasía, sino con una sutil luminiscencia que parecía latir al ritmo de mi corazón. Una luz plateada trazaba patrones en mis palmas, símbolos que parecían casi escritos en un idioma que no reconocía. Marcas de luna, susurró mi madre. Dios mío, tiene marcas de luna. ¿Qué son las marcas de luna? Pregunté, mirando mis manos con fascinación y creciente alarma. Son símbolos antiguos, explicó Darius, con una voz que adoptó la cadencia de alguien que recita conocimientos antiguos. Aparecen en los lobos lunares cuando manifiestan su poder por primera vez. Cada marca representa un aspecto diferente de la magia lunar. Protección, curación, profecía, batalla, furia. Sus ojos se encontraron con los míos. Solo los he visto en textos históricos. No se han visto en el mundo de los vivos desde hace más de 300 años. ¿Por qué ahora?, preguntó mi padre. ¿Por qué ella? ¿Por qué esta noche? Darius se quedó callado durante un largo rato, con la mirada fija en mis palmas brillantes. Porque los antiguos poderes se están despertando. El equilibrio que ha mantenido estable nuestro mundo durante siglos está cambiando. Y la diosa de la luna está preparando a sus campeones. Levantó la vista hacia mi rostro y vi algo que podría haber sido arrepentimiento en sus ojos oscuros. Hay fuerzas que se mueven en nuestra contra, Magnus. Fuerzas a las que la corrupción de tu hija ha dado acceso a cosas que no deberían poseer. Su mirada se desplazó hacia Sarafina, que se había quedado muy quieta y muy pálida. ¿Qué fuerzas?, pregunté, aunque tenía la desagradable sensación de que ya lo sabía. El aquelarre de las sombras no es solo un grupo de brujas renegadas, dijo Darius con severidad. Son sirvientas de algo mucho más antiguo e infinitamente más peligroso. Llevan décadas trabajando para debilitar las barreras entre nuestro mundo y el suyo.
utilizando a los hombres lobo corruptos como anclas para su poder. Su voz se endureció. Tu hermana les ha estado ayudando, a sabiendas o no. Eso no es cierto, dijo Sarafina rápidamente. Pero pude oír la mentira en su voz. Solo quería asegurar mi lugar legítimo, haciendo tratos con seres que se alimentan de las almas de los hombres lobo, terminó Darius con frialdad, permitiéndoles usar tu corrupción como puerta de entrada a nuestro territorio. Se volvió hacia mis padres, con expresión grave. La ceremonia de rechazo de esta Bonobochioi no se trataba solo de una elección personal. Se trataba de impedir que los Mir de las Sombras obtuvieran acceso a la alianza de manadas más poderosa del territorio. Si hubiera aceptado un vínculo de pareja con Serafina, su corrupción se habría extendido por el linaje Blackthorn. Nos habríamos convertido en receptáculos voluntarios de fuerzas que quieren esclavizar o destruir a toda nuestra especie. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración entrecortada de Sarafina. Podía ver cómo calculaba, sopesando sus opciones, y algo en su expresión hizo que mi instinto, recién despertado, gritara advertencias. El sol saldrá pronto, continuó Darius, aparentemente ajeno a la creciente agitación de mi hermana. Tengo que volver a mi territorio antes de que los demás líderes de la manada se den cuenta de que estoy aquí. Pero esta conversación está lejos de haber terminado. Su mirada se encontró de nuevo con la mía. Lyra, tu despertar lo cambia todo. El poder que posees te hace a la vez invaluable e increíblemente peligrosa. Necesitarás entrenamiento, orientación, protección. ¿De quién? Pregunté. De mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un desafío. Si estás dispuesta. Mi padre dio un paso adelante, con sus instintos alfa erizados ante la amenaza implícita a la jerarquía de su manada. Mi hija será entrenada por los chamanes de nuestra propia manada. Los chamanes de tu manada nunca han lidiado con el poder de Luna Wolf, interrumpió Darius con suavidad. No sabrían cómo ayudarla a controlar habilidades que podrían arrasar territorios enteros si se manejan mal. Sus ojos nunca se apartaron de los míos. He pasado mi vida estudiando los antiguos linajes, los poderes ancestrales. Soy el único cualificado para ayudarla. ¿Y qué querrías a cambio? Preguntó mi madre con recelo. La sonrisa de Darius fue aguda y cómplice. Nada que no acabarías dando de buen grado. La insinuación flotaba pesadamente en el aire. Se refería al vínculo de pareja, a reclamarme como su luna, a alejarme de todo lo que había conocido hasta entonces. Necesito tiempo para pensar, dije rápidamente. Todo esto es demasiado, demasiado rápido. He estado sin lobo durante 19 años y ahora me dices que soy una especie de arma antigua. Que mi hermana se ha estado relacionando con fuerzas oscuras. Que mi destino está ligado al tuyo. Negué con la cabeza y la manta se me resbaló de nuevo al gesticular. No puedo tomar decisiones como esta mientras sigo intentando descubrir cómo existir en mi propia piel. Darius asintió lentamente. ¿Tiempo? Sí, eso es razonable. Pero no demasiado tiempo, Lyra. Las fuerzas que tu hermana ha despertado no esperarán a que te sientas cómoda con tu poder. ¿Qué significa eso? Preguntó Sarafina, pero ahora había algo quebradizo en su voz. Significa, dijo Darius en voz baja, que has convertido a toda tu familia en un blanco. Los Shadowmere no toleran el fracaso y desde luego no toleran que se les descubra. Vendrán a por ti, Sarafina. Y cuando lo hagan, todos tus seres queridos estarán en peligro. Como si sus palabras los hubieran invocado, las luces de la casa parpadearon y se apagaron de repente. Un momento después, se encendió la iluminación de emergencia, bañándolo todo con un inquietante resplandor rojo que hacía que las sombras bailaran por las paredes como seres vivos. ¿Qué ha sido eso?, susurró mi madre. Darius ya se estaba moviendo, adoptando una postura defensiva. Una subida de tensión. Alguien está intentando violar los guardias territoriales de la manada. Giró la cabeza hacia las ventanas, con las fosas nasales dilatadas. Algo se acerca. Fue entonces cuando yo también lo olí. Un olor a azufre y carne podrida, a muerte y descomposición y corrupción antinatural, hizo que mi lobo retrocediera con un instintivo disgusto y terror.
Sombra Mir, susurré. ¿Cómo es posible? Preguntó mi padre, dirigiéndose al armario de armas que tenía escondido detrás de unos paneles falsos. Nuestras barreras son de las más fuertes del territorio. No contra invitados, dijo Darius con severidad, con la mirada fija en Sarafina. La corrupción en el alma de tu hija crea una brecha permanente. No necesitan romper las barreras. Pueden atravesarlas directamente. El rostro de Sarafina se había vuelto ceniciento. No lo sabía, susurró. Nunca me lo dijeron. Por supuesto que no. La voz de Darius era casi compasiva. ¿Por qué iban a advertir a la arma que planeaban utilizar? La temperatura de la habitación bajó 10 decibeles en otros tantos segundos. Empezó a formarse escarcha en las ventanas a pesar del calor del final del verano que hacía fuera. Y en algún lugar lejano pude oír algo aullando, pero no era el sonido que haría un lobo natural. «Todos arriba», ordenó mi padre, con su voz alfa que no admitía réplica. Ahora, pero antes de que ninguno de nosotros pudiera moverse, la puerta principal explotó hacia adentro. Lo que entró no era humano, no era un hombre lobo, y no era del todo de este mundo. Medía más de 2 metros de altura, con extremidades alargadas y dedos que terminaban en garras afiladas como cuchillas. Su rostro era una burla de los rasgos humanos, con demasiados dientes y ojos que ardían con un fuego verde enfermizo. Cuando habló, su voz era como una piedra que chirriaba. Sarafina Ravencrest, has fallado en cumplir lo prometido. El pacto debe cumplirse. Mi hermana trastabilló hacia atrás y el terror sustituyó al cálculo en su expresión. Lo intenté. La ceremonia se arruinó, pero aún puedo hacerlo. El rey Alfa nunca fue el verdadero premio, interrumpió la criatura. Necesitábamos acceder al linaje Ravencrest. Sí, pero no a través de un recipiente corrupto. Su mirada ardiente recorrió la habitación y se posó en mí, la Luna Wolf. Ella servirá a nuestros propósitos mucho mejor que su hermana mancillada. No. La voz de mi lobo era feroz y protectora. No nos utilizarán. El poder me inundó. No fue la abrumadora oleada de mi primera transformación, sino algo más controlado, más decidido. Las marcas de luna en mis palmas cobraron vida. Una luz plateada llenó la habitación con una intensidad que hizo retroceder a la criatura. No puedes tenerla. Darius se interpuso entre mí y la criatura de Shadowware, su propio poder irradiando hacia afuera como un escudo. Ella está bajo la protección del Rey Alfa. La criatura se rió, un sonido como de huesos rompiéndose. Tu protección no significa nada aquí, cachorro de lobo. La chica lleva un poder antiguo en sus venas, un poder que nos pertenece por derecho de primera reclamación. ¿Primera reclamación? Encontré mi voz a pesar del terror que me oprimía la garganta. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Sarafina en voz baja, con un tono hueco de horror y comprensión, de que mis tratos no solo tenían que ver con ganar poder, tenían que ver con pagar una deuda. Me miró con algo que podría haber sido remordimiento, una deuda que se remonta a la época de nuestra bisabuela, a la última Luna Wolf de nuestro linaje. La habitación dio vueltas a mi alrededor cuando comprendí las implicaciones. Me vendiste antes incluso de que naciera. Antes de que nadie supiera lo que era, me vendiste a ellos. El pacto se hizo mucho antes de que yo naciera. Susurró. Pensaba que solo era una leyenda familiar, una historia con moraleja sobre los peligros de la magia oscura. No supe que era real hasta que se pusieron en contacto conmigo, hasta que se ofrecieron a ayudarme a reclamar mi lugar legítimo como compañera de Darius. A cambio de tu hermana, confirmó la criatura, dando un paso más a pesar de la luz plateada que seguía brotando de mis manos. Una loba luna entregada libremente para saldar la deuda de otra. Es la antigua ley. No se puede romper. Y una mierda no se puede, gruñó Darius, y por primera vez desde que lo conocí, su cuidadoso control se desvaneció por completo. El poder explotó en él. No era plateado como el mío, sino negro como la medianoche con vetas doradas. Sus ojos ardían con furia humana y cuando volvió a hablar, su voz transmitía el peso de la autoridad absoluta. Soy Darius Blackthorn, Rey Alfa de los Territorios del Norte,
Y reclamo a esta mujer como mi compañera. Por derecho de sangre, por derecho de vínculo, por derecho de la propia diosa de la luna, ella es mía y yo la protegeré. El vínculo de pareja que había estado latente en segundo plano desde mi transformación cobró vida de repente con la fuerza de su declaración. Envolvió mi corazón, mi alma, mi esencia misma, uniéndonos con cadenas más fuertes que el acero. La criatura de las sombras siseó frustrada. Una reivindicación hecha por miedo y desesperación no tiene poder, ¿verdad? ¿Verdad? Di un paso adelante, con una voz más fuerte de lo que me sentía. Las marcas de luna en mis palmas latían con más intensidad y podía sentir un conocimiento ancestral fluyendo a través de mí. Recuerdos que no eran míos, un poder que había permanecido dormido en mi linaje durante generaciones, porque yo también lo reclamo como mío. Las palabras parecían provenir de algún lugar más profundo que el pensamiento consciente, expresando verdades que no sabía que comprendía. Yo, Lyra, del linaje Luna, hija de la luz de la luna y la sombra, elijo a Darius Blackthorn como mi compañero. Por derecho de sangre, por derecho de poder, por derecho de amor libremente otorgado, él es mío para protegerlo. El aire crepitaba con energía mientras nuestra mutua reivindicación se afianzaba. El poder plateado y negro se arremolinaba, creando algo completamente nuevo e infinitamente más fuerte de lo que cualquiera de nosotros podría haber logrado por sí solo. La criatura de las sombras dio varios pasos atrás, con los ojos ardientes y muy abiertos, con algo que parecía miedo. Esto no ha terminado, siseó. La deuda sigue ahí. El pacto no se puede romper por un simple sentimiento. Entonces ven a cobrarlo, desafió Darius, buscando mi mano y entrelazando nuestros dedos. En el momento en que nuestra piel se tocó, el poder combinado se duplicó, se triplicó, se convirtió en algo que hizo temblar los cimientos de la casa. Pero ten en cuenta que te enfrentarás a los dos, y no somos los objetivos débiles y divididos que esperabas. Por un momento, la criatura pareció considerar sus opciones. Luego, con un sonido similar al de una tela rasgándose, simplemente desapareció, dejando atrás solo el persistente hedor a azufre y el recuerdo de unos ojos verdes ardientes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Bueno, dijo mi madre finalmente, con voz temblorosa pero decidida. Supongo que deberíamos discutir los preparativos de la boda. A pesar de todo, del terror, las revelaciones, el pacto mágico que aparentemente me convertía en propiedad de criaturas interdimensionales, me encontré riendo. Reí hasta que las lágrimas me corrían por la cara, hasta que me dolían los costados, hasta que la histeria dio paso a algo que se parecía casi a la esperanza, porque por primera vez en mis 19 años de existencia, no era invisible, no estaba rota, no era el vergonzoso secreto que mi familia tenía que ocultar. Era una loba luna. Estaba emparejada con el alfa más poderoso del territorio. Y, al parecer, yo era la clave de una guerra sobrenatural que se había estado gestando durante décadas. Debería haber sido aterrador. En cambio, mientras miraba a los ojos oscuros de Darius y sentía el vínculo entre nosotros vibrando como un ser vivo, me sentí preparada para lo que viniera después. Incluso si eso significaba enfrentarme a las propias fuerzas de la oscuridad. Incluso si eso significaba elegir entre la familia que siempre había conocido y el destino que nunca había imaginado. Incluso si eso significaba convertirme en alguien completamente nuevo. Porque la loba rota había desaparecido y la luna había despertado por fin. Si sigues escuchando esta historia hasta este punto, ¿por qué no te suscribes a este canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta cada día? Te estaríamos muy agradecidos si lo hicieras para ayudar a que este video llegue a todo el mundo. Gracias. Capítulo 4. La luna llena se elevó como un ojo maléfico, bañándolo todo con una luz plateada que hacía bailar a las sombras con una vida antinatural. Me quedé de pie junto a la ventana de mi dormitorio, observando el bosque que bordeaba nuestro territorio, incapaz de sacudirme la sensación de que algo iba terriblemente mal. Habían pasado 3 días desde el ataque de las criaturas de las sombras. 3 días desde que Darius y yo
Nos habíamos reclamado el uno al otro en un intento desesperado por sobrevivir, y el vínculo de pareja vibraba constantemente bajo mi piel como un segundo latido. Él había regresado a su territorio para coordinar las defensas, pero prometió volver antes de que la luna llena alcanzara su punto álgido. Los lobos luna, me había explicado, eran más vulnerables durante la luna llena, cuando su poder era más fuerte, pero también más inestable. Sin la orientación adecuada, un luna recién despertado podía arrasar ciudades enteras en un ataque de ira incontrolada. Esa idea debería haberme aterrorizado. En cambio, me sentía extrañamente tranquila mientras trazaba las marcas luna en mis palmas, observando cómo pulsaban con una suave luz plateada al ritmo del ascenso de la luna. El antiguo conocimiento que me había inundado durante la ceremonia de reclamo me resultaba ahora más natural, como recordar sueños medio olvidados. Pero algo seguía sin estar bien. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis cavilaciones. Adelante, dije, esperando que fuera mi madre con otra taza de su té calmante. Había estado rondándome ansiosa desde mi transformación, como si temiera que pudiera entrar en combustión espontánea. En cambio, Sarafina entró en la habitación. Mi hermana tenía un aspecto diferente al de hacía 3 días. Si antes la corrupción era un sutil defecto en los bordes, ahora parecía impregnar todo su ser. Su cabello dorado había perdido su brillo lustroso y había adquirido una textura quebradiza, similar a la paja. Su piel, antes impecable y radiante, ahora tenía un tono grisáceo que la hacía parecer como si estuviera muriendo lentamente desde dentro. Pero fueron sus ojos los que hicieron que mi lobo retrocediera con un terror instintivo. Ardían con ese mismo fuego verde enfermizo que había visto en la mirada de la criatura de las sombras. Sara. Retrocedí hacia la ventana, moviendo instintivamente la mano hacia la baliza de emergencia que me había dado Darius. ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar descansando? El sanador dijo que la corrupción estaba agotando tus fuerzas. El sanador no sabe nada, dijo en voz baja, cerrando la puerta detrás de ella con un suave clic. Ninguno de ellos sabe nada. Ven lo que quieren ver. La hija dorada caída en desgracia, corrompida por fuerzas que escapan a su control. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no contenía calidez. No ven la verdad. ¿Qué verdad? Pero incluso mientras preguntaba, me alejaba más de ella, mis sentidos recién despertados gritando advertencias de que llevaba años planeando esto. Se adentró en la habitación con gracia depredadora, y me di cuenta de que sus uñas se habían alargado de nuevo hasta convertirse en garras inhumanas, que cada hechizo, cada trato, cada cuidadosa manipulación ha conducido a esta noche. La temperatura de la habitación bajó tan repentinamente que mi aliento se condensó en el aire. El hielo comenzó a formarse en las ventanas y, en algún lugar a lo lejos, oí el lúgubre aullido de lobos angustiados. La luna llena, susurré, comprendiendo, inundándome como agua helada. Estás utilizando la luna llena para amplificar tu poder. No solo mi poder, me corrigió, con esa voz áspera que había oído en la criatura Shadowwear. Nuestro poder. ¿De verdad crees que tu transformación fue un accidente, querida hermana? ¿Que tu lobo despertó justo en el momento en que me resultaba más útil? El horror se apoderó de mí. ¿Qué has hecho? Llevo meses alimentándote con corrupción, dijo con tono conversacional, como si estuviera hablando del tiempo. Pequeñas dosis cuidadosamente medidas, diseñadas no para destruir a tu lobo, sino para prepararlo, hacerlo más receptivo a las influencias externas. Su sonrisa se amplió, revelando unos dientes demasiado afilados. Cada comida que te preparé, cada taza de té que te llevé a tu habitación cuando te sentías mal, cada gesto de cariño fraternal, todo era una inversión para este momento. Mis piernas cedieron y me desplomé en el borde de la cama. Eso es imposible. Lo habría olido, lo habría sentido. ¿De verdad? Ella se rió. El sonido era como el de cristales rompiéndose. Has pasado toda tu vida creyendo que estabas rota, sin lobo, que eras menos que nada. Cuando empezaron a suceder cosas extrañas, sentidos agudizados, momentos de fuerza inusual, sueños de luz plateada, los descartaste como ilusiones.
Nunca se te ocurrió que tu lobo no estaba roto. Estaba siendo sistemáticamente reprimido. La habitación daba vueltas a mi alrededor mientras los recuerdos chocaban entre sí como olas que colisionaban. Las noches en las que me sentía extrañamente enérgica después de beber el té especial de Sarafina. La forma en que a veces captaba olores o sonidos que no deberían haber sido posibles para una chica sin lobo. Los sueños de correr por bosques lunares que había atribuido al anhelo más que al instinto reprimido. Me has estado envenenando. Respiré. Condicionándote, corrigió ella. Las sombras no quieren un lobo luna roto. Quieren uno que pueda ser controlado. Uno cuyo poder pueda ser cosechado y redirigido. Sus dos ojos brillaban con más intensidad y pude ver venas de luz verde pulsando bajo su piel. Esta noche, bajo la luna llena, cuando tu poder alcance su máximo, voy a drenar hasta la última gota de esencia lunar de tu cuerpo. Y entonces, por fin, me convertiré en lo que siempre debí ser. El terror y la rabia se disputaban mi pecho, pero debajo de ambos había una creciente sensación de traición enfermiza. ¿Cuánto tiempo? Mi voz salió como un susurro apenas audible. ¿Cuánto tiempo llevas planeando asesinarme? ¿Asesinarme? Ella ladeó la cabeza, considerando una palabra tan dura. Prefiero pensar en ello como una redistribución. Tu poder vivirá a través de mí, sirviendo a un propósito más elevado del que tú jamás podrías alcanzar por ti misma. ¿Qué propósito más elevado? Servir a criaturas que quieren esclavizar a toda nuestra especie. Servir al orden natural. Su compostura se quebró por primera vez, revelando el hambre desesperada que había debajo. ¿Tienes idea de lo que es eso, Lyra? Nacer primero, ser criado como el heredero, ser preparado para la grandeza toda tu vida, solo para ver cómo todo se desvanece por un accidente cósmico. Porque una antigua profecía decidió que tú eras más digno que yo. ¿Profecía? La palabra me golpeó como un golpe físico. ¿Qué profecía? Pero antes de que pudiera responder, un nuevo sonido llegó a mis oídos. Aullidos de dolor y terror procedentes de la planta baja. No eran lobos cualquiera. Eran mis padres. Corrí hacia la puerta, pero Sarafina se movió más rápido de lo que debería haber sido posible. Su mano con garras me rodeó el cuello y me estrelló contra la pared. Demasiado tarde, siseó, con la cara a pocos centímetros de la mía. Yo también les he estado drogando, ¿sabes? No con la corrupción cuidadosamente medida que te di a ti, sino con puro veneno de las sombras. Lleva semanas devorando su esencia de lobo, haciéndolos más débiles, más susceptibles. Esta noche, cuando la luna alcance su punto álgido, terminará el trabajo. Déjame ir. Le arañé la mano, pero su agarre era como el hierro. Las marcas de luna en mis palmas cobraron vida, con una luz plateada brillando entre nosotras. Pero Sarafina solo se rió. Tu poder ya está respondiendo a mi llamada, dijo con satisfacción. Siéntelo, hermana. Siente lo ansioso que está por unirse al mío. La corrupción en tu sistema reconoce a su amo. Y tenía razón. Podía sentir algo oscuro y hambriento agitarse en respuesta a su proximidad. Algo que susurraba promesas seductoras de poder y dominio. Se enroscó alrededor de mis cadenas de lobo, prometiendo hacerme más fuerte si simplemente me dejaba llevar. No. La voz de mi lobo atravesó la seductora oscuridad como una espada. No estamos a sus órdenes. El poder explotó dentro de mí. No era la luz plateada controlada que había estado aprendiendo a manejar, sino algo más salvaje e infinitamente más peligroso. Sarafina salió disparada por la habitación y se estrelló contra mi cómoda antigua con una fuerza que me hizo temblar los huesos. No esperé a ver si estaba herida. Corrí. La planta principal de la casa era un campo de batalla. Los muebles estaban volcados, las ventanas destrozadas y las paredes ennegrecidas por las marcas de quemaduras del fuego sobrenatural. Pero fue el olor lo que me hizo temblar las rodillas, la sangre y la muerte, y el hedor persistente de la magia oscura. Encontré a mis padres en el estudio de mi padre. Yacían juntos sobre la alfombra persa, con los cuerpos retorcidos por el dolor y los rostros grisáceos por el poder de la muerte. Pero fueron sus ojos los que me perseguirían para siempre.
abiertos por el terror y el dolor, pero también por un amor desesperado que había perdurado hasta su último aliento. No, susurré, cayendo de rodillas a su lado. No, no, no. Presioné mis manos contra el pecho de mi padre, vertiendo luz plateada en él, tratando de reiniciar su corazón con la fuerza de mi voluntad. Pero no había nada allí, ninguna chispa de vida que encender, ninguna esencia de lobo que restaurar. El veneno lo había consumido todo, dejando solo cascarones vacíos. No sufrieron mucho tiempo. La voz de Sarafina llegó desde detrás de mí, casual y conversacional. La dosis final fue casi misericordiosa, en realidad, mucho más amable de lo que el espejo de las sombras había planeado originalmente. Me giré lentamente, con lágrimas corriendo por mi rostro, y encontré a mi hermana de pie en la puerta. Su choque contra la cómoda había dejado su ropa rasgada y ensangrentada, pero parecía completamente indiferente a lo que deberían haber sido lesiones incapacitantes. ¿Por qué? La palabra salió entrecortada, apenas humana. Te querían, te lo dieron todo. ¿Por qué? Porque eran débiles, dijo simplemente. Porque representaban todo lo que está mal en nuestra especie. Lealtad ciega a tradiciones obsoletas, sumisión a fuerzas cósmicas que no comprendemos, aceptación de limitaciones que deberían trascenderse. Entró en la habitación y pude ver que las venas verdes bajo su piel se habían extendido, creando una red de corrupción que latía dentro de la luz humana. Necesitaba su esencia para completar el ritual. Sus muertes alimentarán el hechizo que une tu fuerza luna a la mía. La ira floreció en mi pecho como una flor oscura. No era la ira limpia de la furia justa, sino algo más profundo e infinitamente más peligroso. Algo que sabía a luz de luna y locura y al tipo de justicia que no dejaba más que cenizas a su paso. Tú los mataste, dije con una voz inquietantemente tranquila. A pesar de la tormenta que se desataba en mi interior, mataste a nuestros padres por poder. Hice lo que era necesario. Tú los mataste. El grito brotó de algún lugar más profundo que mi garganta humana, llevando consigo una fuerza que destrozó todas las ventanas que quedaban en la casa. Las marcas de luna en mis palmas brillaron con tanta intensidad que quemaron mis mangas, y pude sentir cómo mis huesos comenzaban a cambiar mientras algo vasto y terrible cobraba vida dentro de mí. Pero esta no era la transformación controlada que había experimentado antes. Esto era algo primitivo y apocalíptico, algo que había estado durmiendo en mi linaje desde que el mundo era joven. El destructor, susurró una voz en mi mente, no la voz de mi lobo, sino algo infinitamente más antiguo. La luna que trae el fin, la muerte plateada que limpia la corrupción del mundo. El poder me inundó como luz estelar líquida, reescribiendo mi ADN a su paso. Mi forma humana se disolvió, pero lo que ocupó su lugar no fue el hermoso lobo plateado que había manifestado antes. Era algo más grande, algo que parecía estar hecho de luz de luna viva y furia primitiva. Cuando abrí los ojos, el mundo había cambiado. Podía ver la corrupción que se aferraba a Sarafina como una segunda piel. Podía rastrear la red de magia oscura que la conectaba con fuerzas más allá de nuestra realidad. Pero más que eso, podía ver los hilos que unían a todos los seres vivos. La delicada red de vida, muerte y renacimiento que mantenía unida a la creación misma. Y yo podía cortar esos hilos. No. Una parte lejana de mi mente susurró, esto no es lo que eres. Esto no es lo que quieres ser. Pero la ira era mucho más fuerte que la moderación. La necesidad de justicia era mucho más apremiante que la misericordia. Sarafina dio un paso atrás, y el miedo finalmente se apoderó de sus rasgos corruptos. Lyra, tienes que calmarte. No entiendes en qué te estás convirtiendo. Lo entiendo perfectamente. Mi voz ya no era del todo humana, sino que llevaba armónicos que hacían temblar el aire. Yo soy el equilibrio. Soy la consecuencia de tus decisiones. Soy lo que viene después de que la misericordia se ha agotado. Levanté una mano con garras, y una luz plateada se reunió a su alrededor como un rayo capturado. Un golpe sería suficiente. Una ráfaga concentrada del poder de luna quemaría la corrupción de su alma
junto con el alma misma. Moriría gritando, y yo no sentiría más que satisfacción. Para esto fuimos creados, susurró la voz antigua, para limpiar, purgar y rehacer el mundo con fuego plateado. Pero mientras me preparaba para golpear, otra voz atravesó la roja neblina de mi furia. Lyra, detente. Darius irrumpió por la puerta principal en ruinas, con su propio poder ardiendo a su alrededor como una llama de medianoche. Sus ojos oscuros abarcaron la escena. Los cuerpos de mis padres, la corrupción de mi hermana, mi estado transformado, y vi cómo la comprensión amanecía en su mirada. No lo hagas, dijo. Su voz estaba cuidadosamente controlada, pero con un toque de urgencia desesperada. Sé lo que ha hecho, sé lo que sientes, pero si la matas así, si cedes a la llamada del destructor, nunca encontrarás el camino de vuelta. Ella los asesinó. Gruñí. Mis manos con garras aún crepitaban con un poder letal. Los envenenó, los utilizó, desperdició sus vidas por sus retorcidas ambiciones. Se merece morir. Sí, asintió en silencio. Se lo merece, pero no así. No por tu mano, y no mientras estés perdido en la ira. Dio un paso más, con movimientos cuidadosos y nada amenazantes. Mírate, Lyra. De verdad, mírate. Bajé la mirada e inmediatamente retrocedí horrorizada. El hermoso pelaje plateado que antes había admirado había desaparecido, sustituido por algo que parecía estar hecho de luz estelar y sombras vivientes. Mis garras eran más largas que las de cualquier lobo natural, diseñadas no para cazar, sino para matar. Y cuando vi mi reflejo en la ventana rota, los ojos que me miraban ardían con la misma luz terrible que había visto en la criatura de las sombras. Me estoy convirtiendo en lo que odio, me di cuenta con enfermiza claridad. La ira me está corrompiendo, igual que la magia oscura la corrompió a ella. La profecía, susurré, comprendiendo por fin. La luna que puede unir o destruir todas las manadas. La elección no es política. Se trata de en qué me convierto en este momento. Darius asintió lentamente. El destructor y el salvador son las dos caras de la misma moneda. El mismo poder que podría sanar nuestro mundo fracturado podría fácilmente reducirlo a cenizas. Sus ojos se clavaron en los míos, firmes y confiados, a pesar del monstruo en el que me había convertido. La elección es tuya, Lyra. Pero una vez que cruces esta línea, no habrá vuelta atrás. Miré a Sarafina, aún acurrucada contra la pared, su corrupción, una mancha visible en la realidad misma. Sería tan fácil, tan satisfactorio, tan correcto acabar con ella aquí y ahora. Pero también sería un error, no porque no mereciera la muerte. Sin duda la merecía, sino porque convertirme en su verdugo me convertiría en alguien con quien no podría vivir. El antiguo poder luchaba contra mi decisión, prometiéndome que la justicia exigía sangre, que la misericordia era debilidad, que la corrupción solo podía purificarse mediante la aniquilación. Pero bajo los susurros seductores podía oír otra voz, la voz de mis padres, que me transmitía los valores que habían intentado inculcarme a lo largo de mi vida. La fuerza sin compasión es solo brutalidad. El poder sin sabiduría es solo destrucción. Con un enorme esfuerzo, volví a absorber la energía letal, dejando que mi estado transformado se disolviera hasta que me encontré de pie, con las piernas temblorosas, entre las ruinas de la casa de mi infancia. Sarafina se desplomó aliviada, pero yo aún no había terminado con ella. Te entregarás al consejo, le dije con voz firme y decidida. Confesarás todo, la corrupción, los asesinatos, los pactos con el espejo oscuro, y aceptarás cualquier sentencia que dicten. Ella levantó la cabeza, con un destello de rebeldía en sus ojos corruptos. Y si me niego, dejé que un ligero destello plateado bailara alrededor de mis dedos. Entonces dejaré que el destructor salga a jugar. Al fin y al cabo, el desafío murió de inmediato. La elección es tuya. Continué, haciéndome eco de las palabras de Darius. Confesión y redención, o dejaré de luchar contra lo que soy y dejaré que la justicia siga su curso natural. Ella asintió rápidamente, el terror anulando cualquier protesta que pudiera haber hecho. Pero incluso mientras observaba su aceptación,
Incluso mientras sentía la orgullosa aprobación de Darius a través del vínculo de pareja, supe que algo fundamental había cambiado esa noche. Había tocado ese poder primitivo, sentido su seductora llamada y apenas me había alejado del borde de convertirme en algo verdaderamente monstruoso. El destructor seguía allí, esperando bajo mi piel, y una parte de mí, una parte que no quería reconocer, había disfrutado de la sensación de tener ese poder absoluto sobre la vida y la muerte. Tengo que irme, dije de repente, retrocediendo hacia la puerta principal rota. Tengo que hacerlo. No puedo quedarme aquí, no con ellos muertos, sin saber en qué casi me convertí. Lyra, espera. Darius intentó alcanzarme, pero yo ya me había puesto en marcha. Mantenedla con vida hasta que llegue el consejo, grité por encima del hombro. Aseguraos de que se enfrente a la justicia. Pero no puedo. Necesito tiempo para pensar, para averiguar qué soy, en qué me estoy convirtiendo. Y antes de que pudiera detenerme, eché a correr, no en forma humana. Era demasiado lento, demasiado vulnerable. Adopté mi forma de lobo plateado y huí al bosque, dejando atrás las ruinas de mi antigua vida y los cuerpos de las personas que me habían amado a pesar de todo. A mis espaldas podía oír a Darius llamándome. Podía sentir sus desesperados intentos por alcanzarme a través del vínculo de pareja, pero no podía volver. Todavía no. Quizás nunca. Porque esa noche había descubierto una terrible verdad sobre mí misma. Con la provocación adecuada, el nivel adecuado de ira y traición, era totalmente capaz de convertirme en el monstruo que nuestros enemigos decían que era. Y hasta que descubriera cómo vivir con ese conocimiento, cómo controlar la oscuridad que acechaba bajo mi luz plateada, era peligrosa para todos los que me importaban, incluida la criada que acababa de verme casi destruir a mi propia hermana a sangre fría. El bosque me recibió con sombras y silencio, y corrí más profundamente hacia su abrazo, buscando algún tipo de paz en la naturaleza salvaje, donde lo único a lo que podía hacer daño era a mí misma. Pero incluso en las profundidades del antiguo bosque, podía sentir al destructor agitándose inquieto bajo mi piel, esperando la próxima vez que necesitara su terrible poder, esperando que la próxima vez no fuera lo suficientemente fuerte como para alejarme del precipicio. Si sigues escuchando esta historia hasta este punto, ¿por qué no te suscribes a este canal para seguir recibiendo historias impactantes como esta cada día? Te estaríamos muy agradecidos si lo hicieras para ayudar a que este video llegue a todo el mundo. Gracias. Capítulo 5. El bosque sagrado existía fuera del tiempo. Llevaba 3 días y 3 noches corriendo por el desierto. Mi forma de lobo plateado me llevaba cada vez más adentro de territorios que no habían sido tocados por la civilización humana o de hombres lobo en siglos. Mis patas habían encontrado caminos que solo aparecían a la luz de la luna, guiándome a través de árboles retorcidos, cuyas ramas susurraban secretos en lenguas más antiguas que la memoria. Y ahora, mientras amanecía sobre el antiguo círculo de piedras erguidas que marcaban este lugar tan sagrado, finalmente comprendí por qué mi lobo me había traído aquí. Los espíritus estaban esperando. Al principio aparecieron como una niebla plateada, fusionándose gradualmente en formas que eran a la vez lobunas y etéreas. Los espíritus lunares de generaciones pasadas. Todas las mujeres que habían llevado este terrible y hermoso poder antes que yo. Sus ojos contenían la sabiduría de los siglos y el peso de las decisiones que habían dado forma al mundo sobrenatural. Hermana, hablaron en armonía, con voces como vino a través de bosques sagrados. Hija de nuestra estirpe, has venido en busca de respuestas. Volví a mi forma humana, agradecida por el sencillo vestido blanco que se materializó a mi alrededor. Un regalo de los espíritus que comprendían las necesidades de la carne, incluso en su estado trascendente. He venido en busca de paz, dije, con la voz cansada por los días de huida. Casi mato a mi propia hermana. Sentí el poder del destructor. Y por un momento, quise utilizarlo. Quería ver arder el mundo. Como todos nosotros, el espíritu más anciano dio un paso adelante, con una forma más sólida que los demás. Llevaba las marcas de la primera luna,
antiguos símbolos que cubrían sus brazos y su garganta como tatuajes vivos. ¿Crees que eres la primera en sentir el polo del poder absoluto? La primera en estar en la encrucijada entre la creación y la destrucción. ¿No es así? Me dejé caer sobre una de las piedras cubiertas de musgo, con el agotamiento pesando sobre mí como cadenas físicas. La profecía habla de la reencarnación de la primera luna, la que nos salvará o nos condenará a todos. Esa soy yo, ¿verdad? Sí y no. La sonrisa de la primera luna era a la vez triste y cómplice. Tú llevas mi esencia, mi poder, mi potencial, pero no estás atada a mis decisiones ni a mis fracasos. Cada luna que ha venido antes se ha enfrentado a la misma decisión a la que te enfrentas ahora. Si gobernar a través del miedo o liderar a través del amor. Pero yo soy diferente, protesté. Puedo sentirlo. El poder que hay dentro de mí es más fuerte que cualquier otro que haya existido antes. Cuando me transformé aquella noche, cuando casi maté a Sarafina, me convertí en algo capaz de deshacer la realidad misma. Porque nunca ha habido tanto en juego, intervino otro espíritu, cuya forma parpadeaba como la luz de una vela. Las barreras entre los mundos se están debilitando. Las sombras se vuelven más audaces. Nuestra especie se enfrenta a la extinción si se toma la decisión equivocada. La primera luna se acercó a mí, extendiendo su etérea mano para tocarme la frente. En el momento en que sus dedos me tocaron, mi mente se inundó de visiones. Siglos de lobos lunas surgiendo y cayendo. Algunos elegían el camino del destructor y solo dejaban cenizas a su paso. Otros encontraban formas de sanar y proteger a su pueblo. Pero en todas las visiones, el ciclo se repetía. La paz seguida de la corrupción, la unidad seguida de la división, el amor seguido de la traición. El ciclo se puede romper. La primera luna susurró en mi mente. Pero solo alguien que comprenda que el verdadero poder no proviene de la capacidad de destruir, sino de la sabiduría de elegir no hacerlo. Tú tienes esa sabiduría, hija. Puedo verla brillando en tu alma. Entonces, ¿por qué tengo tanto miedo? Las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente se derramaron. ¿Por qué me siento como un monstruo que lleva la piel de alguien bueno? Porque has visto la oscuridad dentro de ti y has elegido enfrentarte a ella en lugar de negarla. Esa es la marca de un verdadero líder. No la ausencia de sombra, sino el valor de llevar la luz a pesar de ella. La visión cambió, mostrándome escenas del presente. Darius organizando grupos de búsqueda. Su angustia por mi desaparición, traspasando el vínculo de pareja que yo había intentado bloquear con tanto esfuerzo. La confusión y el dolor de mi manada, mientras lloraban a mis padres y buscaban a su heredera desaparecida. Y Sarafina, encerrada bajo la custodia del consejo, con la corrupción devorando lo que quedaba de su humanidad. Se está muriendo, dijo suavemente la primera luna. La magia oscura que abrazó la está consumiendo por dentro. Pronto no quedará nada más que un caparazón vacío animado por la voluntad de las sombras. Bien, dije con amargura, se merece lo que le pase. ¿De verdad? ¿O es simplemente otra víctima de fuerzas demasiado grandes para comprender? Las sombras se alimentan de almas heridas. Hija, encuentran a aquellos que se sienten no amados, no deseados, impotentes, y les ofrecen todo lo que sus corazones desean a cambio de su esencia. Quería discutir, insistir en que Sarafina había tomado sus propias decisiones y merecía las consecuencias. Pero a medida que la sabiduría colectiva de los espíritus fluía a través de mí, empecé a ver las acciones de mi hermana bajo una luz diferente. La niña dorada que nunca fue lo suficientemente dorada. La hija perfecta que vivía con el miedo constante de decepcionar a todos. La heredera que vio cómo su estatus se desmoronaba en el momento en que apareció algo más valioso. Estaba sufriendo. Me di cuenta con renuente comprensión. Todos esos años en los que pensé que lo tenía todo. Se estaba ahogando en expectativas que nunca podría cumplir. Como tú te ahogabas en una vergüenza que nunca debiste haber cargado. La primera luna estuvo de acuerdo. Ambos estabais heridos por el mismo sistema que valora el poder por encima de la compasión, la perfección por encima de la autenticidad.
El espejo de las sombras simplemente le ofreció un tipo diferente de jaula. El suelo bajo nuestros pies tembló de repente y los espíritus se agitaron, sus formas parpadeando como llamas en un fuerte viento. «Viene», susurró uno de ellos. «Tu compañero sigue tu rastro». Ahora podía sentirlo a través del vínculo que había estado reprimiendo. La determinación y el amor desesperado de Darius ardían como un faro mientras me rastreaba por el desierto. Pero había algo más, algo que me helaba la sangre. «No estás solo», susurré, reconociendo lo incorrecto que se aferraba a la presencia que se acercaba como un hedor. «No», la expresión de la primera luna se volvió grave. «Tu hermana ha escapado. La corrupción le ha dado una fuerza más allá de lo que sus captores anticipaban. Viene aquí con aliados, criaturas de sombra y rencor que no deberían caminar en el mundo de los vivos. Va a intentar robar mi poder de nuevo». Me puse de pie, sintiendo como una luz plateada comenzaba a formarse bajo mi piel, el bosque sagrado. Amplificaría cualquier ritual realizado aquí. Si ella drena mi esencia luna en este lugar, se convertirá en algo mucho peor que una simple mujer lobo corrupta. Se convertirá en la destructora que tú te niegas a ser, confirmó la primera luna. Y a diferencia de ti, ella no tendrá ningún ancla de amor que la aleje del abismo. El sonido de los aullidos resonó en el bosque. No eran voces naturales de lobos, sino los gritos retorcidos de criaturas tocadas por la magia de las sombras. Se estaban acercando. «Debes elegir, hija», dijeron los espíritus al unísono. «¿Te enfrentarás a esta amenaza como la destructora, poniendo fin al ciclo mediante la violencia y la dominación? ¿O encontrarás otra manera?» «¿Qué otra manera?», pregunté. «Ella está más allá de la razón. La corrupción se ha apoderado demasiado de su alma. ¿De verdad? ¿O simplemente ves en ella la oscuridad que temes en ti mismo?». Antes de que pudiera responder, Darius irrumpió en el bosquecillo. Tenía forma humana, pero apenas podía contenerse. Su poder crepitaba a su alrededor como un rayo negro. Su ropa estaba rasgada por los días de duro viaje. Su cabello revuelto, sus ojos oscuros ardían con alivio y terror a partes iguales. «Gracias a Dios», susurró, cruzando el círculo de piedras en 3 largas zancadas para tomarme en sus brazos. «Pensé que te había perdido para siempre». En el momento en que su piel tocó la mía, el vínculo de pareja volvió a cobrar vida con una intensidad abrumadora. Todo su miedo, su amor, su desesperada necesidad de protegerme inundaron la conexión, y casi sollocé de alivio al dejar de sentirme sola. «Lo siento», susurré contra su pecho. No pude quedarme. Era demasiado peligrosa. Estaba demasiado cerca de convertirme. «Lo sé», dijo simplemente, apretándome con fuerza entre sus brazos. «Entiendo por qué huiste. Pero no estás sola en esto, Lyra. Sea lo que sea a lo que te enfrentes, sean cuales sean las decisiones que tengas que tomar, las afrontaremos juntos». «Una compañera sabia», observó con aprobación la primera luna. «Una que entiende que la verdadera fuerza proviene de la unión, no del aislamiento». «Vienen», le dije, apartándome para mirarle a los ojos. «Sarafina y sus aliados de la sombra. Va a intentar drenar mi poder aquí, en el bosque sagrado». Su expresión se endureció. «Entonces la detendremos». «¿Cómo?». La pregunta brotó de mí. «No puedo usar el poder del destructor sin arriesgarme a corromperme yo misma. Pero sin él, no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarme a lo que ella se ha convertido». «¿No lo eres?». La voz de los espíritus contenía un suave desafío. «¿Has olvidado lo que realmente representa el poder de Luna? Te has centrado tanto en tu capacidad para destruir que has pasado por alto tu capacidad para sanar». «Mahatenar». Miré a mi alrededor, a la forma etérea que nos rodeaba. ¿Cómo puedo sanar una corrupción tan profunda? Ya casi ni es humana. De la misma manera que todas las lunas antes que tú han sanado las heridas de su tiempo, dijo la primera luna. A través del amor, a través del perdón, a través del reconocimiento de que todas las almas, por muy perdidas que estén, llevan dentro de sí una chispa de lo divino. Los aullidos estaban ahora más cerca, acompañados por el estruendo de cuerpos moviéndose entre la maleza. Darius se colocó protectivamente delante de mí,
acumulando su propio poder para combatir lo que fuera que se acercaba. Pero yo lo rodeé, moviéndome hacia el centro del círculo de piedras, donde la luz de la luna caía en charcos plateados. Lyra, ¿qué estás haciendo?, preguntó bruscamente. Tomando una decisión, respondí simplemente. La primera oleada de atacantes irrumpió en la arboleda. Criaturas retorcidas que quizá alguna vez habían sido hombres lobo, pero que ahora eran algo mucho más aterrador. Sus formas eran alargadas y deformes. Sus ojos ardían con el mismo fuego verde que había consumido el alma de mi hermana. Detrás de ellos venía la propia Sarafina, flotando en lugar de caminando, con su cuerpo impregnado de magia oscura que hacía que el aire mismo se retractara. No se parecía en nada a la hermana con la que había crecido. La corrupción le había despojado de su humanidad, dejando algo que era en parte lobo, en parte bruja y completamente monstruoso. Cuando hablaba, su voz tenía armónicos que dolían al oírlos. «Hola, hermana», siseó. «Gracias por ponérmelo tan fácil. Estaba preparada para perseguirte por todos los continentes, pero te has entregado directamente a mis manos. No estoy aquí para luchar contra ti, Sara», dije en voz baja, sin hacer ningún movimiento para defenderme a pesar del gruñido de protesta de Darius a mi espalda. Ella se rió, con un sonido como de cristales rompiéndose. «No, entonces estás aquí para morir. Qué refrescantemente honesta. Estoy aquí para salvarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotras y por un momento algo brilló en sus ojos corruptos. Sorpresa, tal vez, o el fantasma de la hermana que solía ser. «Sálvame». Su voz se quebró ligeramente. «Estoy más allá de la salvación, Lyra. He hecho pactos que no se pueden romper. He abrazado la oscuridad que no se puede deshacer. Soy exactamente lo que elegí ser». «No», dije suavemente, acercándome a pesar de las oleadas de energía tóxica que emanaban de su cuerpo. «Eres lo que el dolor te ha convertido, lo que el miedo te ha llevado a ser, pero eso no es lo que realmente eres». «No». La palabra salió estrangulada. «No te atrevas a intentar redimirme. No después de lo que he hecho. No después de haberlos matado. Tienes razón». Estuve de acuerdo, y ella parpadeó sorprendida. «Tú los mataste. Asesinaste a nuestros padres a sangre fría por un poder que nunca debió ser tuyo. Lo que hiciste es imperdonable». Su rostro se retorció con renovada rabia. «Entonces, ¿qué eres? Pero te perdono de todos modos». La luz plateada que se había estado acumulando bajo mi piel de repente brilló hacia afuera. Pero este no era el poder destructivo del destructor. Era algo completamente diferente. Cálido, sanador e infinitamente paciente. La luz de Aluna, que eligió el amor por encima de la venganza, la redención por encima del castigo. Sarafina gritó cuando la luz plateada la tocó, pero no era el grito de alguien que estaba siendo destruido. Era el grito de alguien en agonía al limpiarle una herida infectada, doloroso, pero necesario para sanar. La magia oscura que había envuelto su alma comenzó a quemarse, revelando lo que había debajo. No era el monstruo que esperaba, sino una chica destrozada que nunca se había sentido lo suficientemente buena, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente amada como para importar. Este es el poder de Luna en su forma más auténtica. Los espíritus susurraban a nuestro alrededor. No es la capacidad de juzgar, sino la fuerza para sanar. No es el derecho a condenar, sino la sabiduría para perdonar. «Basta», jadeó Sarafina, cayendo de rodillas mientras la corrupción seguía consumiéndose. «Por favor, déjame morir, déjame desaparecer. No puedo, no puedo vivir con lo que he hecho». «Sí que puedes». Me arrodillé a su lado, con las manos brillando con fuego plateado mientras le tocaba la cara. «Porque voy a ayudarte. Vamos a sanar juntos. Los dos estamos rotos de diferentes maneras. Los dos somos lo suficientemente fuertes como para elegir algo mejor». Las criaturas del espejo de las sombras que la habían acompañado comenzaron a gemir y a disolverse. Su control sobre la realidad se rompió cuando la oscuridad que las sostenía fue purificada. La magia corrupta que las había animado regresó al vacío al que pertenecía, dejando solo el aroma limpio de la luz de la luna y las cosas que crecen.
Los maté, sollozó Sarafina, recuperando sus rasgos humanos cuando la última parte de la corrupción se consumió. A nuestros padres. Los maté por poder y ni siquiera era mío. Lo sé, dije en voz baja, abrazándola mientras se derrumbaba. Y pasarás el resto de tu vida reparando esa decisión. Pero lo harás como tú misma, no como una marioneta de las sombras, sino como Sarafina Ravenrest, mi hermana, que perdió el rumbo y lo volvió a encontrar. A nuestro alrededor el bosque sagrado latía con vida renovada. Los espíritus de Luna sonrieron con sus antiguas sonrisas sabias antes de comenzar a desvanecerse en la luz de la luna y el recuerdo. El ciclo se ha roto. La voz de la primera luna susurró en el viento. Por primera vez en siglos, Al-Luna ha elegido el camino de la curación en lugar del camino de la destrucción. Tus hijos y los hijos de tus hijos heredarán un mundo donde el amor es más fuerte que el miedo, donde la redención siempre es posible. Darius se acercó con cautela. Su propio poder se estabilizó cuando la amenaza inmediata pasó. ¿Se ha acabado?, preguntó. Esta parte sí, dije, ayudando a Sarafina a ponerse en pie. Estaba débil por haber quemado la corrupción que había en ella, pero viva y siendo ella misma de nuevo. El verdadero trabajo empieza ahora. ¿Qué trabajo real?, preguntó Sarafina, con voz débil y perdida. Reconstruir, respondí simplemente. Nuestra manada, nuestra familia, nuestro mundo. No será fácil ni rápido. Te enfrentarás a un juicio por lo que has hecho y habrá consecuencias, pero te enfrentarás a ellas como alguien digno de redención, no como un monstruo sin esperanza. Ella asintió lentamente, con lágrimas corriendo por su rostro. No merezco esto. No merezco tu perdón. Probablemente no. Coincidí con una leve sonrisa. Pero eso es lo que lo convierte en perdón en lugar de justicia. Y además miré a Darius, al hombre que me atrajo a través del desierto porque se negó a dejarme enfrentar mi oscuridad sola. Estoy aprendiendo que el amor no tiene que ver con lo que la gente merece. Tiene que ver con lo que elegimos dar. Dio un paso adelante, su mano encontró la mía y sentí que los lazos de pareja se convertían en algo más profundo y estable que la mera pasión. Esto era una asociación. Era el reconocimiento de dos almas que habían elegido construir algo hermoso juntas, a pesar de la oscuridad que ambas llevaban consigo. ¿Y ahora qué?, preguntó. Has roto el antiguo ciclo, has salvado a tu hermana y te has consolidado como la alfa luna que nuestro mundo estaba esperando. ¿Qué sigue? Miré a mi alrededor, al bosque sagrado, a las piedras erguidas que habían sido testigos de innumerables generaciones de decisiones y consecuencias. A mi hermana, destrozada pero en proceso de curación. A mi pareja, lo suficientemente fuerte como para amarme en mis peores momentos. Ahora nos vamos a casa, dije. Enterramos a nuestros padres con el honor que se merecen. Ayudaremos a Sarafina a afrontar las consecuencias de sus actos y a encontrar un camino a seguir. Uniremos a las manadas bajo un nuevo tipo de liderazgo, basado en la compasión en lugar del dominio. Apreté la mano de Darius, sintiendo que el futuro se extendía ante nosotros como un libro sin escribir, y demostraremos que el poder más fuerte en cualquier mundo es la elección de amar en lugar de odiar. El sol ya estaba completamente alto, pintando el bosque con tonos dorados y verdes. En algún lugar a lo lejos, podía oír los aullidos de los grupos de búsqueda, nuestra gente, que venía a llevarnos a casa. Por primera vez desde que mi lobo había despertado, no tenía miedo de en qué me podría convertir, porque ya había elegido quién era. No era la destructora. No era un arma que pudiera ser manejada por el destino, la profecía o los poderes ancestrales. Solo Lyra, la luna que eligió sanar en lugar de dañar. La alfa que lideró con amor en lugar de miedo. La mujer que comprendió que la verdadera fuerza no residía en la capacidad de romper cosas, sino en la sabiduría de recomponerlas. Y mientras Darius y yo ayudábamos a mi hermana herida a ponerse en pie, mientras nos preparábamos para volver al mundo, para remodelarlo juntos, sentí que los espíritus nos bendecían y nos envolvían como un manto de luz estelar. El ciclo se había roto, la curación podía comenzar, y por primera vez en siglos, los lobos luna escribirían su propio destino. Una elección, un acto de amor,
un momento de redención a la vez. El final era solo el comienzo. Gracias por ver este video. Suscríbete, dale a me gusta y comparte este video para seguir escuchando este tipo de historias a diario y también para apreciar esta comunidad. Me gustaría conocer tu maravillosa opinión sobre esta historia. Por favor, deja tu comentario a continuación.